Ahí estaban haciendo. Bien, buenos días para todos y todas. Espero que estén muy bien. ¿Cómo amanecen? ¿Si estamos o no estamos? Buenos días, profe. Buenos días, Buenos días. ¿Cómo les ha ido?
¿Qué tal la semana? Muy bien. Ah, muy bien, me alegra. Bueno, ¿en qué quedamos la semana pasada? Tatiana. ¿Qué dices, Tatiana? Profe, ¿tú te acuerdas que yo tenía el internet un poco malo? Ah, o sea que no pudiste ni escuchar la explicación. Bueno, Tatiana, entonces, ¿qué dice Daniel? Vimos los reinos monera, protista, fungi, el vegetal, el animal y los heterótrofos y los autótrofos. Listo, muy bien. ¿Y no había tarea? Sí, señora, había tarea. Sí, ¿y cómo les fue con la tarea? ¿Qué dicen? Digan, porque entonces yo asumo que les fue bien a todos. Recuerden que esa tarea, o que las tareas de esta dinámica de clases virtuales, están alrededor del módulo, ¿no? También ya les había dicho que tenían hasta el fin de semana pasado para poder reclamar, ¿sí? Y les había recomendado que por favor adquirieran su módulo con su director o directora de sede. Entonces, efectivamente la tarea correspondía al módulo, ¿cierto? ¿De qué pregunta, qué pregunta? De la 27 a la 71. Listo, muy bien. Entonces, miren, chicos y chicas, señores y señoritas, voy a compartir en pantalla las preguntas y vamos a ir haciendo retroalimentación, ¿listo? ¿Qué significa eso? Que vamos a ir evaluando, vamos a ir leyéndolas y vamos a ir socializando cuál entonces es la respuesta correspondiente, cuál es la respuesta acorde a, ¿a qué? A cada pregunta. Juan, me parece rarísimo. Yo te recomiendo que salgas y entres. Juan me dice que no puede activar el micrófono porque si te has dado cuenta, tus compañeros lo han hecho. ¿Por qué? En mi configuración yo les tengo permitido que reactiven el micrófono por ustedes mismos. Entonces a veces es, no sé, como que la aplicación no funciona como corresponde, entonces te recomiendo que salgas, vuelvas y entras, yo te admito, no hay problema. ¿Listo? Entonces, bueno, como les decía, voy a compartir pantalla. Espérenme un momento. Listo. Entonces, ahí ya ven mi pantalla. ¿Me confirman, por favor? Sí, Sí, señora. señora. Listo, muy bien. Sí, señora. Tenemos que en la pregunta número 27 Sí, señora. nos dice, a ver, Ana Victoria, te voy a leer la pregunta 27, por favor. Bueno, aparece como Ana Victoria. Ayúdanos a leer la pregunta 27. ¿Está en pantalla o está en tu módulo? La 27 dice, la pared celular es exclusiva de A, las células animales, B, las células procariotas, C, las células vegetales, D, B y C son correctas. Listo. Por favor, escriban en el chat cuál creen que es la respuesta correcta. Cada uno. Profe, a mí el módulo me lo entregan mañana. Bueno, entonces toca que vayas anotando para que lo adelantes cuando te lo entreguen. ¿Listo, Juan? Ah, Sí, no, sí. Listo. Bueno, Michael dice que la C, ¿y el resto? ¿Qué dice el resto? ¿Cuál es la respuesta correcta? La C.
Haider dice que la A. Tatiana dice que la C. Bueno, no veo más respuestas. Ana dice que la D. Entonces, recuerden que cuando explicamos la célula, ¿cierto? Nos está preguntando por la pared celular. Entonces me voy a devolver a esta diapositiva que ya habíamos revisado también en la clase. Entonces, miren, dentro de los organelos que comparten están todos estos que aparecen en el centro. Los que los diferencian, entonces miren, acá hay un centriolo, ¿cierto? Y aquí está especificada la pared celular para la célula vegetal. Entonces, efectivamente, la respuesta correcta es la C, ¿listo? La idea es que usted la vaya señalando, no sé, yo le voy a poner una X, pero una X que se vea, cosa que cuando usted entregue el módulo, efectivamente sepamos que esa es la respuesta que usted escogió, ¿listo? O algunas personas, por ejemplo, encierran la respuesta correcta en una nubecita. Ok, válido. ¿Listo? Lo importante es señalar que efectivamente esa es la respuesta correcta. ¿Listo? ¿Alguna pregunta sobre esta? No, señora. No, señora. Listo, muy bien. Entonces, las células, no lo olviden, la pared celular son exclusivas de las células vegetales. Recuerden que la pared celular es un organelo grueso que le sirve de protección, le sirve de sostenimiento, ¿cierto? Porque están mucho más expuestas al medio. ¿Listo? Bueno, número 28, vamos a escoger por acá. Michael. Ay, no, mentiras, no es Michael, es Michelle. Michelle. Yo leí mal. Las células animal y vegetal, plantas B, los hongos y las bacterias, C, los animales y los protistas, D, las plantas y bacterias. Listo, muy bien. Escriban en el chat su respuesta, por favor. ¿Cuál creen? Voy acá a separar para no confundirme. Entonces, bueno, Michelle dice que la A, Haider, bueno, la A, Daniel también dice que la A, Tatiana igual. Ok, eso estaba fácil también, ¿cierto? Entonces, bueno, efectivamente, si hablamos de célula, muy bien, Ana también, si hablamos de célula animal y célula vegetal, entonces específicamente a qué estamos haciendo referencia, pues a los animales y a las plantas, ¿cierto? También lo habíamos hablado. Entonces, por acá ponemos la A. Entonces, vamos, en la 27 la respuesta correcta es la C, y en la 28 la respuesta correcta es la A. ¿Listo? Ahora vamos a seguir por acá. 0072 VMS3, por favor, ¿me ayuda a leer la número 29? Recuerden que para no llamarlos así, lo importante es que usted al lado de su código ponga su nombre. 0072. Bueno, 0072 parece que está, pero no está. Es una paradoja cuántica. Aparece en línea, pero parece que no está en clase. Ana, ya me ayudó. David, ayúdame a leer la 29, por favor. David. Bueno. Son las estructuras vivas más antiguas y habitan la Tierra hace unos 360 millones de años. Ok, lee las opciones, por favor. A. Células procariotas. B. Células animales. C. Células vegetales. D. Células eucariotas. Entonces, ya sabemos cuál es la dinámica. Vamos a escribir en el chat la respuesta para la pregunta 29. ¿Listo? Ahí después de que yo ponga el número, escribimos las respuestas, porfa, para no confundirme ya con las otras. Bueno, por acá la. Uy. Se repite, la.
Listo, muy bien. Efectivamente, ¿cierto? Recordemos que las primeras células que surgen, es decir, las células menos especializadas, son las células procariotas. Después de las procariotas surgen las eucariotas y en esas eucariotas encontramos la clasificación entre célula animal y célula vegetal. ¿Listo? Entonces, específicamente me están preguntando por la primera. Entonces, nuevamente la respuesta correcta es la A. Voy bajando por acá. David ya. Juan, lee la 30, por favor. La elaboración. Ay, Dios mío. No te preocupes. La elaboración de proteínas en la célula es una labor exclusiva de A. Las mitocondrias. B. Uy, no, profe. Los perixisomas, no te preocupes. C. Las vacuolas de las ribosomas. Ay, Dios. No te preocupes, los ribosomas. ¿Listo? Bien. Así uno va perdiendo el miedo y demás. Entonces, muy bien. El número 30. Esperen, me escribo el número en el chat, aunque creo que por ahí no. Entonces, esperen, me escribo el número, la 30. ¿Cuál será la respuesta correcta? ¿Qué organelo se encarga de elaborar las proteínas? Uy, ¿en serio? ¿Será que se están dejando llevar todas la A? Revisen bien. ¿Proteínas? Proteínas. Yo les dije, hay cositas que tienen que investigar. Entonces, pues, por obvias razones, uno miraría cuál es la función de las mitocondrias, cuál es la función de los perixisomas, cuál es la función de las vacuolas y entonces cuál va a ser la función de los ribosomas. Porque no es la A. ¿Listo? No es la A. Entonces, pilas. Las mitocondrias tienen que ver con la generación de energía. Son básicamente como la fuente de energía de la célula. Los perixisomas tienen que ver con la secreción de los desechos. Las vacuolas tienen que ver con el almacenamiento de agua. Y entonces, ¿qué nos queda? Pues los ribosomas son los que se encargan de la elaboración de las proteínas. Entonces, pilas, corrijan ahí. Porque la respuesta es la D. ¿Listo? La D. En la pregunta número 30, la respuesta es la D. Entonces, por favor, corrijan ahí. Número 31. Vamos a ver, entonces aquí terminamos con... ¿Quién me había ayudado a leer? Juan, ¿cierto? Vamos con Samuel. Samuel, lee la 31, por favor. Los organismos pluricelulares son aquellos que están conformados por números celulares. Una célula no tiene células, ninguna de las anteriores. Listo, entonces esperen, escriben en el chat, vamos con la 31. Escriban sus respuestas, por favor. Bueno, por acá dicen la A, la A, la A, la A. Listo, muy bien. Efectivamente, esa sí es la A. ¿Listo? Unicelular, una sola célula, pluricelular. Son aquellos que tienen numerosas células, muchas células, millones de células. ¿Listo? Muy bien. Vamos con Daniel. Daniel, lee la 32, por favor. Las células procariotas carecen de A, mitocondrias y retículo endoplasmático. B, mitocondrias y membrana celular. C, mitocondrias y aparato de Golgi. D, mitocondrias y membrana plasmática. Listo, muy bien, gracias Daniel. Entonces por aquí vamos con la 32. Piensen a escribir sus respuestas para la 32, por favor. Bueno, acá dicen A, luego dicen que la B, luego nuevamente se van por la A. A. Por acá dicen que la B. Está como dividido ahí, ¿no? Entonces, bueno, pilas. Cuando nosotros hablamos de célula procariota, son aquellas que no tienen un núcleo definido, ¿cierto? Yo se las medio dibujaba ahí en el tablero cuando vimos ese concepto de célula procariota, que más o menos eran así, que no tenían un núcleo definido, que tenían pues su información genética
dispersa alrededor del organismo y demás, ¿cierto? Sí tienen entonces pues una membrana que básicamente necesita recubrimientos para protegerse, ¿cierto? Entonces, digamos que esta talla no cabela C. En el aparato de Golgi tiene que ver con el transporte de moléculas al interior, entonces efectivamente también lo necesita hacer. Entonces lo que no tiene es un retículo endoplasmático que le permita sintetizar algunas sustancias más complejas que requieren sí las células eucariotas y no las células procariotas, ¿listo? Entonces efectivamente para la 32 la respuesta es la A. Por favor, vayan señalando en su módulo. Si no tiene su módulo, vaya anotando por ahí para que apenas se lo entreguen, usted adelante y marque con una X las respuestas que corresponden. ¿Listo? Bueno, voy a cambiar de diapositiva, pero entonces ya leyó Samuel, ya leyó Daniel. Vamos con Haider. Haider, lee por favor la 33. Los seres se conocen con el nombre unicelulares porque la A, viven en el agua, B, están constituidos por una célula, C, son seres terrestres, D, son seres macroscopios. Macroscópicos, listo, muy bien, gracias. Entonces, escriban en el chat sus respuestas. Ahorita con una pregunta creo que especificamos efectivamente ese concepto. Entonces, escriban por favor sus respuestas en el chat para la 33. Esos seres que se conocen como unicelulares. Pues bueno, por acá tenemos que la B, luego que la D, que la D, que la B, que la B, que la D. ¿Listo? Entonces, pilas. Unicelular. Uno. Único. ¿Listo? Eso hace referencia entonces a que son. Están constituidos por una sola célula. Espérenme. Es porque no me había copiado la X como quería. Ya, ahora sí. Entonces, pilas, la respuesta correcta es la B. Están constituidos por una sola célula, ¿listo? Están constituidos por una sola célula. Se llaman unicelulares, de uno, de único, una única célula que hace todas las funciones que requiere ese organismo. Se me fueron estudiantes, será por no leer, yo creo. Ya solo quedan 7 estudiantes, ¿pueden creerlo? Leer no es tan terrible. Bueno, ojalá sea un problema del internet. Entonces, Haider ya nos ayudó. Tatiana, ayúdanos con la 34, por favor. En el núcleo de encuentra A, el material genético, B, moléculas como las proteínas, C, la clorofila, pigmento encargado de realizar la fotosíntesis de los ribosomas. Listo, muy bien, muchas gracias. Entonces, aquí voy a poner el número 34. En el núcleo que se encuentra, ahí hay un error de redacción, perdón, ¿listo? Entonces, en el núcleo que se encuentra, ¿será que el material genético, las moléculas como las proteínas, la clorofila o los ribosomas? Listo, entonces por acá dicen la A, la B, la A. Entonces, pilas, recuerden que cuando decíamos, ay, perdón, que me cambié de diapositiva. Entonces, cuando una célula animal o una célula vegetal presenta un núcleo, lo más importante es que ahí está el material genético. ¿Listo? El ADN, la información genética. Entonces, específicamente la respuesta es la A, el material genético. Listo, número 35. Entonces, vamos a ver, no hay nadie más acá en lista. Volvemos a empezar. Michelle, por favor. Según la teoría celular, A, la célula es la unidad estructural de los seres vivos. B, todos los organismos están constituidos al menos por una célula. Un metabolismo propio que las
que la hace independiente. D. Toda célula procede por división de otra preexistente. E. Todas las respuestas anteriores son correctas. Listo, muchas gracias, Michelle. Entonces, escriban sus respuestas en el chat para la 35. ¿Será que todas esas que se mencionan ahí son características de la célula? ¿Son la unidad estructural de los seres vivos? ¿Todos los organismos están constituidos por células menos los virus? La célula tiene un metabolismo propio que la hace independiente. Toda célula procede por división de otra preexistente, o definitivamente todas son correctas. Entonces, bueno, Dani dice que la E, Haider dice que la A, ay, perdón, no, Daniel, es que tengo estudiantes que se llaman así, tiendo a usarlo, perdón. Daniel la E, Haider la A, Michelle dice que la A, Ana dice que la D, bueno, Ana Victoria también dice que la D. Listo, entonces vamos a ver. Lo siguiente, pilas. ¿La célula es la unidad estructural de los seres vivos? Sí. Recuerden que sí. Nosotros, y yo se los mencionaba en la clase, todos los seres vivos están constituidos por células. ¿Que hay un nivel antes de la célula? Sí, pero eso es lo que nos diferencia del agua, de las rocas, del aire, del sol. Que nosotros, todos los seres vivos, animales y plantas, o todas las especies de los reinos de la naturaleza que hablábamos en la clase pasada, estamos constituidos por células, ¿listo? Es decir, que nuestras estructuras se forman a partir de células. Entonces, hasta ahora funciona, ¿cierto? La B dice, todos los organismos están constituidos al menos por una célula, excepto los virus. Si hablamos de organismos, estamos hablando de seres vivos. Entonces, efectivamente, al menos estamos constituidos por una célula. Recuerden que cuando vimos los reinos de la naturaleza, decíamos, por ejemplo, en el reino protista, hay seres unicelulares. Hay una célula y eso ya hace que ese sea un organismo vivo. ¿Listo? Excepto los virus, claro. Hay un mal concepto. Los virus no son como las bacterias. ¿Sí ven? Empezando porque tienen nombres distintos. Una cosa es un virus, otra cosa es una bacteria. Las bacterias pertenecen a uno de los reinos de la naturaleza que vimos la clase pasada. Los virus no. ¿En qué momento nosotros mencionamos virus en los reinos de la naturaleza? Y recuerden que los reinos de la naturaleza ya me tienen clasificados a todos los seres vivos, lo que significa que si hay uno que sean virus, pues ellos no son seres vivos, no presentan células, ¿listo? Ellos tienen otro mecanismo de funcionamiento porque es una información genética que se empieza a invadir y a dañar las células y a modificar el funcionamiento de las células, pero un virus no es una célula, ¿listo? Entonces la B también funciona. La C dice, tiene un metabolismo propio que la hace independiente. Claro, ¿cómo que no? Mire, tiene un metabolismo propio, tiene un montón de partes internas, ¿cierto? Y hace que ella funcione solita, que interviene en niveles superiores como los órganos y los sistemas en un cuerpo como el de nosotros, pero tiene un metabolismo interno, tiene un funcionamiento interno. Hay una comunicación entre el núcleo, el nucleolo, el retículo endoplasmático, la mitocondria, el complejo de Golgi, los lisosomas, el citoplasma, la membrana plasmática, el centriolo en este caso, la pared celular en este caso, y todo eso funciona a nivel interno para luego reflejarse en el funcionamiento de nuestros tejidos, nuestros órganos y nuestros sistemas. Entonces, la C también funciona. Y la D dice, toda célula procede por división de otra preexistente. También es cierto, porque decimos, si la célula es la unidad funcional y estructural de todo ser vivo, ¿cierto? Significa que a partir de una célula yo puedo obtener más. Nuestro cuerpo tiene millones, billones, trillones de células y ellas no existen porque sí, de la nada. Existen porque una célula se convirtió en célula madre, hizo su proceso de reproducción y dio lugar a células hijas. Entonces, la respuesta correcta es la E. Todas las respuestas anteriores son correctas. Esta clase no rinde, ¿no? Me demoro mucho, hablo mucho. Listo. Número 36, habíamos empezado otra vez el ciclo con Michelle. Sigue Ana Victoria, por favor, ¿nos ayudas con la 36?
Los centriolos, el núcleo y la membrana celular son orgánulos pertenecientes a la célula. A, procariotas, B, vegetal, C, eucariotas, D, animal. Listo, muy bien. Esos organelos, ¿de quién serán? El centro del núcleo o la membrana celular. Ahí hay uno que nos permite hacer esa diferenciación, ¿no? Sobre todo el centriolo, por ejemplo. El núcleo y la membrana celular son organelos pertenecientes a qué célula. ¿Será una célula procariota como esta o una eucariota mucho más especializada? ¿Pero qué? ¿Será la vegetal o será la animal? Bueno, solo 2 personas ponen su respuesta. Bueno, por acá dice D, C, B y está dividido. Listo, entonces mira, la respuesta correcta es la B. ¿Listo? En la célula animal es donde aparecen los centriolos. Entonces, esos centriolos son importantes para procesos de reproducción celular en los animales que se conocen como mitosis y meiosis. Son las células animales las que hacen ese proceso de mitosis y meiosis y por eso necesitan ese centriolo específicamente. Es lo que permite diferenciarlo. Listo, Ana, muchas gracias. Por aquí, David, lea por favor la pregunta número 37. Bueno, entonces Juan, voy con Juan, por favor. Ay, ¿sí me están escuchando, Juan? Sí, señora. La única funcional de todos los seres vivos es A, la célula, B, el ADN, C, el cromosoma. El cromosoma. Listo, muy bien, Juan, muchas gracias. 37. Entonces, ¿cuál es la unidad funcional de todos los seres vivos? Eso está muy fácil. Eso creo. Eso con seguridad. Entonces, efectivamente es la A, ¿cierto? Es lo que más necesitamos. Ay, empezar a comprender eso, porque esto se me ocurrió. Entonces, es lo que más necesitamos empezar a comprender. Que los seres vivos somos tan especiales y los estudiamos en la biología es porque estamos hechos de células. Esa es nuestra unidad funcional y estructural. ¿Listo? Entonces, en la 37 la respuesta es la A. Muy bien. Voy por aquí con Juan ya. Ay, ¿quién sigue aquí? Samuel. Samuel, la 38, por favor. ¿Cuáles son los organismos más primitivos? A, mamíferos, B, bacterias, C, hongos. Esa creo que también está fácil, creo, porque cuando vimos los reinos de la naturaleza veíamos cuáles podían ser más sencillos y cuáles más complejos. Entonces, bueno, pero díganme ahí en el chat a ver cuál creen que es la respuesta. Por acá dicen que la B, Daniel dice que la B, Haider dice que la B, Michelle dice que la C, Tatiana dice que la C. ¿Listo? ¿Cuáles son los más primitivos? Es decir, ¿cuáles son los menos especializados? Entonces, revisen. Recuerden que, por ejemplo, si hablamos de mamíferos, es reino animal, ¿sí o no? Ese es de los últimos. Ese es el último, realmente. Es decir, que es el más complejo. Si hablamos de hongos, es el tercer reino de la naturaleza. Recuerden, está antes del reino vegetal. Y que los hongos son unicelulares, pero también pluricelulares, ¿cierto? Y si hablamos de las bacterias, nos remitimos al reino protista. O sea que los más primitivos efectivamente son las bacterias. Aparecen dentro del primer reino de la naturaleza y en general son unicelulares que pueden ser autótrofos. ¿Listo? Ay, perdón, acá, la B. Listo, esa es la 38. Chuchu, Samuel. Daniel, la 39, por favor. Robert Hooke fue fue la primera persona en observar las células al microscopio. B, dijo que todos los vegetales están formados por células. C,
dijo que todos los animales estaban formados por células. D, dijo que los gametos también eran células. Listo, entonces, me imagino que buscaron. Recuerden, hay preguntas que específicamente toca hacer ejercicio de investigación. Entonces, ¿quién fue el señor Robert Hooke? ¿Qué buscaron? ¿Qué encontraron sobre el señor Robert Hooke? Uno de los personajes más importantes dentro del estudio de la biología. Entonces, por acá dicen la A. ¿Listo? Entonces, bueno, fue la primera persona en observar las células al microscopio. Muy bien. Ese fue el señor Robert Hooke. Y él fue el que les dio el nombre. Resulta que él hizo su observación en un microscopio, ¿cierto? Y parecían, lo que él estaba observando, él decía que parecían como células. Pero entonces ese concepto de células pues no hace tanta referencia a lo que tiene que ver con seres vivos. Entonces él pues dijo, no, vamos a ponerle como un término un poco más biológico. Y fue también, entonces, el primero que las observó y las nombró, ¿listo? Las células. Y pues de ahí para allá empiezan a comprobarse que los vegetales también están hechos por células, que los animales también estaban hechos por células, y los gametos hace referencia a las células sexuales, o sea, a los óvulos, a los espermatozoides, esas también son células, pero pues él no fue el primero que mencionó eso. Por eso la respuesta correcta, entonces es la A, ¿listo? Iba entonces en Daniel. Haider, la número 40, por favor. Las células eucariotas son A, los componentes fundamentales de los procariotas, los hongos, las plantas y los animales. B, las células se distinguen en tres partes fundamentales: la membrana celular, el citoplasma y el núcleo. C, células cuyas estructuras internas están cubiertas por la membrana. D, todas las anteriores. Listo, entonces por favor vayan escribiendo su respuesta acá en el chat. Espérenme, me voy a salir un momento porque imagínense que me dice mi coordinadora que dice que yo no estoy en clase. Entonces voy a ver un pantallazo y dice que yo sí estoy en clase, mientras ustedes van escribiendo eso. ¿Ah? ¿Cómo así que es que no estoy en clase? ¿Quién será que no entró a clase y dice que yo no estoy en clase? Bueno, queda menos de un minuto. Entonces, nada, la próxima clase terminamos, ¿listo? Entonces, en la 40 la respuesta correcta es la D, ¿listo? Márquenla ahí, la D. Todas son respuestas correctas. En la próxima clase, entonces, terminamos de socializar, ¿listo? Por hoy no hay tarea, no hemos llegado a las 70 y pico. Entonces, nos vemos dentro de 8 días, ¿vale? Si alguien tiene problemas para conectarse, pues no sé, es mejor que lo diga, pero yo sí estoy en mi clase, ¿vale? Que tengan buen día. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao, que estén bien. Chao, profe. Chao, que sean auspiciosos.